Lista. Hola, hoy vamos a hablar de un director que se llama Lee Chang-dong. Yo les propuse ver dos películas de él, Secret Sunshine y Burning, que está en Netflix, porque es un director muy importante para el cine coreano contemporáneo y aparte habilita una discusión que a mí me interesa muchísimo, que es sobre las películas históricas. Son películas basadas en hechos históricos, no solamente películas basadas en hechos reales. Son hechos históricos que han modificado la historia de una nación y que es interesante ver cómo el director hace una lectura mucho más transversal y mucho más interesante y profunda en sus películas. Siguiendo con el cine coreano, podemos pensar por ejemplo en A Taxi Driver, que es una película de 2017, no es del director Lee, pero sin embargo habla sobre la masacre de Gwangju. Gwangju es una ciudad de Corea que en 1980 sufrió una masacre por parte de las Fuerzas Armadas en el contexto de una dictadura, la última dictadura coreana, donde asesinaron a más de 2.000 civiles, sobre todo estudiantes. Fue una revuelta estudiantil que fue masacrada, no solamente reprimida, por las fuerzas estatales. ¿Por qué hablo de esto? Porque es una película que es explícitamente histórica, es un hecho súper puntual sobre el cual se han hecho diversidad de películas, no solamente de ficción, sino también de animación y de documental. Y esta película 2017 viene a tratar el tema de una manera súper comercial, con actores muy reconocidos que llevan muchos espectadores a las salas y también con un gran presupuesto, de hecho es una coproducción, hay actores internacionales también. Y habla de un hecho que es muy conocido y muy puntual. Lee Chang-dong tiene una manera, como dijimos, mucho más transversal de hablar de estos hechos históricos. Él empieza su carrera en 1997 haciendo Green Fish, el pez verde, que es sobre la mafia coreana y el submundo ilegal de Corea de ese momento, que también es un momento muy interesante históricamente. Y después en 2000 hace Peppermint Candy, caramelo de menta, que es ahí cuando tiene mucho reconocimiento internacional y esta es la película sobre todo sobre la que quiero hablar. Es una película que narra 20 años en la historia de este personaje, de este hombre protagonista, y cuenta la historia de adelante para atrás de los 20 años de Corea del Sur. Es decir, desde el levantamiento de 1980, donde este personaje forma parte de esta resistencia estudiantil y juvenil que es masacrada, hasta el 2000, que son unos poquitos años después de la gran crisis asiática de 1997, que se llama la crisis del FMI, que es la primera gran crisis global que incluso la sentimos en Argentina. Fue una crisis inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria, de la cual el sudeste asiático, Tailandia, Indonesia, es el momento donde se hacen los grandes hoteles y todo Occidente empieza a ir a vacacionar esa zona. Antes no era una zona turística. Sin embargo, este gran desarrollo inmobiliario no nos resulta desconocido. Está basado en la paridad del baht, que es la moneda, con el dólar. Bueno, eso en 1997 se derrumba y implica una gran crisis incluso en Corea del Sur. Entonces, este personaje, lo más interesante que tiene es que vemos el desarrollo de una persona de esa generación, que es la edad del director Lee, que tiene unos 65, 66 años hoy, y todo lo que tuvo que pasar y todo lo que pasó y en lo que se convirtió. De ser resistencia estudiantil a ser un yuppie trabajador, un CEO de una gran empresa coreana que de un día para el otro se queda sin trabajo. Es muy desagradable este personaje, se nos presenta como una persona, primero la película empieza cuando él está sobre las vías de un tren, se va a suicidar, de hecho se suicida, y empieza a narrar desde ese momento hacia atrás todo lo que le pasó cronológicamente. Y vamos empatizando y entendiendo sobre todo, no es justificando a este personaje que es muy desagradable y ha hecho cosas desagradables que se nos muestran, sino entendiendo que él también es producto de esa época. Y es una persona que da mucho miedo ver porque sentimos lo que el tiempo y la vida hace sobre nosotros, que no es menor. Cuando llegamos a un momento de nuestra vida y miramos para atrás y el Google Foto o el Facebook nos recuerda algunas fotos desde hace 10, 15 años, son sensaciones encontradas y cómo nos hemos metido en el sistema y sobre todo confirmar que a veces la militancia y la resistencia al sistema lamentablemente forma parte de una etapa de la vida.
¿no? Es como que uno es adolescente y es medio hippie y llega a la facultad y es militante y después termina la facultad y ahí terminó. Ahí terminó y empezamos a transar con el sistema. Esta película es más profunda, es mucho más interesante, habla de los 80, de los 90, de la crisis del 90 y de todas las presiones que significa ser un hombre en este sistema tan jerárquico y tan estructurado como es la sociedad coreana, pero que lo podemos transferir a casi cualquier masculinidad contemporánea, porque aparte es interesante que se plantee esta película en un contexto de crisis global. Eso ya nos posiciona en una historia que tranquilamente es extrapolable a la globalidad. ¿Sí? Ya no hay mucha diferencia donde estas grandes crisis y estos grandes y traumáticos momentos de la vida no nos lleguen a todos y todas. Entonces, eso es Peppermint Candy. Yo se las recomiendo encarecidamente. Es buenísima cómo está narrada, también el contraste cuando él se encuentra en esas últimas escenas, que en realidad son las últimas escenas de su vida, con compañeros de la universidad, compañeros que han tenido otra vida, otro destino, que han hecho otras elecciones y cómo lo afecta también eso. Aparte, cinematográficamente está súper bien contado. Por ejemplo, esto que les cuento, que está narrado de adelante para atrás, está simbolizado en un tren que va en cámara lenta o cámara rápida hacia atrás y que vuelve. Son recursos muy clásicos, pero que están usados de una forma muy concreta y el timing es perfecto, se los recomiendo. Hablemos un poco de Burning, que es su última película. Burning está en Netflix y Burning fue una de esas películas que participó en el Festival de Cannes y que es de 2018, cuando está participando en el festival, es la favorita de todo el mundo, de la crítica, de los espectadores. Hay mucho revuelo con esta película tan maravillosa que dura 2 horas y media, que está basada en un cuento de Murakami que se llama Quemar graneros. Sin embargo, no gana. Entonces, queda en la memoria como una de las ganadoras de Cannes, lo mismo que pasó con Old Boy, que si bien ganó el premio de la crítica, no gana el premio del jurado. Y es una película que no ganó, que participó. Pero está bueno eso también de ver cómo cuando no se encuentra la decisión del jurado con la decisión general del momento, como es la prensa la que habla, es el recuerdo que permanece en un sentido. Burning, entonces, como les decía, aparte está interpretada por Steve Young, que ahora acaba de ganar con Minari, acaban de ganar los Golden Globes como mejor película extranjera. Steve Young es el coreano de Walking Dead, que quizás te suene más por ahí. Burning está basada, como les decía, en Quemar graneros, este cuento de Murakami que está para leer, son 20 páginas, yo se los recomiendo porque es muy interesante. Es un hermoso ejemplo, un muy buen ejemplo de un cuento, es decir, una obra literaria, pasado a la pantalla, pasado al lenguaje cinematográfico. Lo que pasa en Burning, también pensando en estos personajes situados históricamente, es la historia de una chica que se encuentra con un chico, que en teoría han ido juntos al secundario. Esta chica tiene una forma de relacionarse bastante seductora en general. Se va a África, vuelve, y cuando vuelve con el personaje este de Steve Young, que es lo que nosotros podemos decir como perteneciente a la clase más alta de Corea del Sur. Bueno, este personaje representa eso. Es un personaje muy misterioso, es un personaje que da a entender que no trabaja, que él juega, que es lo que dice, así define, él juega. Tiene un departamento que es obscenamente grande, ya se nos ha mostrado las condiciones en las que vive la chica, que es un one room, que es un monoambiente muy chiquito, donde prácticamente no se puede transitar, y se nos ha mostrado donde vive el otro personaje, que es desde donde se nos cuenta la historia, que el actor es Yoo Ah-in, que también lo deben haber visto en Alive, por ejemplo, que está en Netflix, que es de zombies. Es un actor muy reconocido, es joven, y es uno de los actores que ya se ha instituido como una de las caras más importantes del cine coreano contemporáneo. Entonces, ¿qué pasa con Burning? Burning muestra las desigualdades sociales y la diferencia, la distancia en todo sentido de las diferentes clases sociales, que es esta clase trabajadora y la clase súper alta, en cuestión de acceso a comodidades, a viajes, pero lo que quiero que se fijen en Burning cuando la vean es cómo están filmados estos espacios, dónde está puesta la cámara, cómo está mostrada la amplitud de estos espacios, de este departamento lujoso.
que no está enfatizado el lujo como aspiracional, sino que está mostrada la desigualdad de la distancia. Hay distancia, esa cámara, porque de hecho físicamente puede entrar en un extremo, en un ángulo y filmar algo que está alejado. Sin embargo, cinematográficamente eso se va construyendo como una distancia social entre estos personajes. También es un thriller y tiene una de las escenas más hermosas del cine de los últimos tiempos, que es cuando estos tres personajes se fuman un porro y ella baila al ritmo de Miles Davis, que él pone en el auto, es decir, es sonido diegético, es sonido que los personajes escuchan. Y eso me lleva a hablar de otro momento en las películas de Chan-dong, que si bien es una crítica social muy fuerte y tiene escenas o construcción de atmósferas que son asfixiantes y desoladoras, siempre le encuentro un momento donde estos personajes se encuentran, donde estos personajes comparten algo. No importa si la distancia social es tal, en el fondo hay algo que sí pueden compartir, que es esta escena de donde ella baila mirando ese atardecer, que termina de una manera muy desoladora, pero que es cine puro. Esa escena no está en el cuento, esa escena la agrega el director Lee, y es maravillosa y tiene sentido en sí misma. Les aliento a que la vuelvan a ver y los empujo también a ver esta película nuevamente. Son 2 horas y media, hay que bancarla, hay que esperarla porque es una película que se va construyendo. En Oasis, que es otro de los peliculones del director, también tiene una escena de encuentro donde este criminal que se ha enamorado de esta chica que tiene parálisis, así como lo escuchan, esta película ganó el Festival de Cine de Venecia cuando se estrenó, tiene un momento muy hermoso donde ellos ya están enamorados y nos muestran lo que él ve y cómo ella se siente, que es un momento de fantasía, que están en el metro esperando que pase el subte, donde ella se convierte en un cuerpo normal, en un cuerpo habitable y empieza a cantarle a él. Se genera una magia que es tan conmovedora y ahí nos permite ver qué ve este personaje y cómo ella se siente estando con él. Lo mismo sucede en Poesía. Esta mujer que se está enterando de que su nieto, que vive con ella, que aparte vive con ella porque su madre medio que lo abandona, entonces es una situación ya muy compleja. Tiene Alzheimer, se está enfermando de Alzheimer. Entonces lo que hace ella es anotarse en un curso de poesía donde se reencuentra con el mundo a través de esta lectura del universo con palabras poéticas, que son palabras propias de ella. Les decía que su nieto ha violado a una chica y esta chica se ha suicidado. El nieto no le cae ninguna ficha, de hecho por momentos pareciera que no le sube agua al tanque, como quien dice, pero no, también es un hijo sano del patriarcado que no juega todo el día los videojuegos y no termina de ver la gravedad en lo que ha hecho, ¿no? Como todo el mundo lo hace, bueno, se hace. Y por último les menciono algo que en esta película se ve claro, que es el inicio, que son estos contrastes que yo les cuento que hace el director. Por momentos contrastes que vienen desde lo peor de estos personajes hacia un encuentro de humanidad o de disfrute común, y otro contraste que está entre la naturaleza y la naturaleza humana. Poesía empieza con un paneo de este pueblo muy hermoso, unas montañas, un río maravilloso, unos niños jugando a la vera del río, pasándola bien, y un niño de repente algo le llama la atención y la cámara espera a ese objeto que está viniendo. No entendemos bien porque estamos viendo un río, estamos apreciando un río, el sonido de un río, la paz de vivir ahí. Nos imaginamos por un momento lo que es estar ahí y no en las ciudades ruidosas, agobiantes. Y de repente lo que entendemos que viene es el cuerpo de un adolescente. Y ese contraste entre naturaleza y naturaleza humana, porque ese adolescente se suicidó, pero a razón de atrocidades que le pasaron, también está presente en la filmografía de este director. Así que, en fin, este ha sido un poco un video introductorio. También está Secret Sunshine, que es espectacular. Ahí critica no solamente la maldad humana en términos explícitos, o sea, gente que quiere ser mala y lo es, sino la religión. A principios del 2000, como en todo el mundo y un poquito antes, hay una exacerbada presencia de lo evangelista y el cristianismo, también en la sociedad coreana, y habla de cómo esto es un veneno
y es otra forma de autoayuda donde muy probablemente caigan las personas que peor están en términos de atrocidades que han cometido. Así que esas también se las recomiendo. La actriz, que es excelente, ganó premio Mejor Actriz en Cannes. Así que bueno, nada, chicos, si no lo conocen, ¿a qué esperan?